Me acuerdo de la burra de Balaán, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Si Dios habló a través de la burra de Balaán, bueno, a través de este burro a lo mejor hablará algún día, que somos, bueno, que soy yo, que Algo somos así nosotros los también sacerdotes. decía, algo así también decía Santo Cura de Ars. Qué Entonces, uso. bueno, gracias a que me faltó obedecer muchas veces, también tuve tres momentos de mi vocación, ya que te dije al interno que íbamos a hablar de mi vocación. Para aquellos que tienen dudas de su vocación o tienen miedo, les digo lo siguiente. La Virgen María a mí en Fátima me ayudó a decir nuevamente sí, porque en una oportunidad, por mis debilidades, por mis fallas, me retiré, estuve en crisis y luego saqué la licencia en filosofía en ese tiempo en que estaba en crisis y que también de alguna manera pues quizás no fui tan obediente. Y me dediqué a hacer mi tesis de filosofía y saqué mi licenciatura. Y en ese momento, entonces Dios se aprovechó de un sacerdote que en ese momento era diácono y me invitó a lo que es ahora mi diócesis, a donde estoy incardinado, que es la diócesis de San Fernando de Apure, que mi obispo hoy está de cumpleaños. Hoy lo saludé a mi obispo de cumpleaños en Venezuela y pido por él para que oremos por él, Monseñor Alfredo. Y bueno, respondí y yendo a conocer mi diócesis, y me encantó tanto montarme en un bote e irme por el río e irme con una de las enfermeras a, a visitar la gente. Y cuando estábamos visitando la gente, muere un joven. Y ese joven que muere, porque la hélice lo atropelló y murió, por supuesto, instantáneamente. De una vez, yo era seminarista, me pidieron que hiciera oración por él porque murió. Y fíjense ustedes, yo no podía dar el unción a los enfermos, pero hice la oración con la gente. Y eso a mí me ayudó tanto de unirme con el pueblo de Dios a orar por un hermano que ellos querían, porque yo no lo conocía, pero ellos lo conocían, era uno de su gente, pues de su pueblo. Y entonces allí me puse a orar con ellos. A mí eso me cautivó, a tal punto que el obispo me dijo que fuese al acto de grado de licenciado en filosofía y yo le dije que no, que yo estaba muy contento en mi parroquia y porque no había sacerdote. Pido Habían varias oración por mi parroquias sin esposa Renata sacerdote Nacimiento, ella y si está yo me padeciendo de iba, cáncer. bueno, el obispo tendría que ver a quién colocaba, pero yo estaba muy contento, yo estaba muy contento en mi parroquia y le dije, no, yo después voy por secretaría, retiro el título. Y así lo hice, llamé a mi mamá y a mi papá y les dije que si ellos querían, tú sabes que si uno quiere, le puede indicar a los papás y a la gente de secretaría de la Universidad Católica que reciban los padres el título de uno, pues, si uno puede hacer ese trámite administrativo y se puede hacer. Pero no fui precisamente porque me enamoré de la misión. Bueno, luego entré en otra crisis, ahora lo digo con tranquilidad, pero en aquel momento estuve muy triste, tuve dificultades en torno a la obediencia también, quizás porque soy de cabeza dura, a lo mejor también, hay que reconocerlo sin falsa humildad, pasan cosas porque a veces no sabemos hacer las cosas bien. Y bueno, decido retirarme nuevamente y me voy a la universidad a ser docente universitario y alcancé a estar en tres universidades. En una semana tenía que estar en tres universidades al mismo tiempo porque había abarcado varias horas. Y eso me ayudó mucho a poder comprender a los jóvenes, a poder comprender sus ilusiones, sus anhelos, a poder comprender que están todos en esa búsqueda en la universidad de ser felices en alguna de sus profesiones. Y recuerdo que mi asignatura era filosofía, pero para todas las carreras. Entonces, cómo ellos a partir del pensamiento, de la evolución del pensamiento en la humanidad, de las distintas corrientes filosóficas, empezaban a preguntarse por la felicidad, empezaban a preguntarse por la ciencia, empezaban a preguntarse hasta por Dios.
pero ya yo no era seminarista ni nada, o sea, estaba fuera. Pero ellos, como yo les hablaba de el motor inmóvil, aquello de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y de las 5 vías por las cuales llegar a Dios, a ellos les cautivaba eso, les cautivaba que había alguien más perfecto, que había un motor que todo lo movía y nadie lo movía a él, que había algo que no era contingente a absolutamente nada, que había alguien que era completamente perfecto. eh, y eso les cautivaba, el poder llegar a esas reflexiones que son de Tomás de Aquino, las 5 vías. Entonces yo ahí dije, los jóvenes están sedientos de la fe y de la razón. Que aquello de Benedicto XVI, que la fe y la razón no se divorcian, sino que se complementan. El mejor ejemplo de maestría en esa unidad es el Santo Padre Benedicto XVI, y que tiene mucho que ver en aquella encíclica del Santo Padre San Juan Pablo II, hoy Fides et Ratio. Entonces ahí comprendí que mi labor también era educativa y seguí siendo educador de la universidad y también en el ambiente medio. Pero luego me sentía vacío, ¿sabes? Me sentía vacío. Había pedido un tiempo de estar fuera. Mi obispo, que a quien el que me ordenó es un santo, porque me tuvo que soportar tanto. Y durante 5 años estuve alejado del proceso vocacional. Y cuando voy a Fátima, en Portugal, yo no soy muy dado a conmoverme públicamente. Es decir, intento mantenerme en la compostura porque, bueno, es una particularidad mía, es mi personalidad. Eh, no es que no me conmuevo con lo que deba conmoverme, sino que hay como un filtro mental y entonces logro como que la exteriorización de mi conmoción no la expreso. Entonces, es una situación que yo lo he aceptado. De hecho, mi abuela es el ser a quien yo más he amado en mi casa, después de mi mamá y mi papá, pero yo me atrevería, mi mamá logrará comprender, lo que voy a decir es más que mi mamá, más que a mi mamá. Yo amaba a mi abuela más que a mi mamá en un sentido. Mi abuela me enseñó a hacer transacciones bancarias, a comprar, sabía dar vueltos, comprar cosas antes de leer y escribir, porque la acompañaba al centro de la ciudad. Pero cuando murió ella, yo no exterioricé ningún tipo de llanto. Y al llegar a Fátima, había algo en el ambiente, una espiritualidad tan grande. Cuando uno, no sé si tú has ido a Fátima, cuando uno entra a Fátima, uno siente, es que no me gustaría decir unos epítetos así que son como gnósticos, sino más bien una espiritualidad enorme, enorme que te sobrepasa, que tú no sabes cómo explicar. Yo no sabía cómo explicar. Y comienza en mí a nacer la necesidad de exteriorizar toda mi podredumbre, mi falta de amor, mi falta de obediencia, mi falta de muchas cosas de mis pequeñeces. Eh, Empecé a, a- al llanto, a exteriorizarme en el llanto y no me molestaba que la gente me viera. Es más, yo no me daba cuenta que la gente me miraba. Yo lo que quería era llegar a la capillita de la aparición de la Virgen de Fátima. Y cuando llego allí, a mí me conmovió siempre la historia de Fátima. Me arrodillé y le dije, Madre, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, le decía yo. Y ahí seguía llorando, seguía llorando. Cuando llego a Venezuela, eh, bueno, de hecho, tan sorprendido estaba yo y también un sacerdote que me acompañaba, el padre Alexander, porque yo fui a acompañarle a él a buscar un dinero a él para la parroquia de él. Yo no fui porque yo quería ir a Fátima. O sea que Dios se valió de todo. Y entonces, como yo tenía una cierta holgura económica, yo compré los pasajes de avión de él y los míos. Y Dios se valió de todo eso, fíjate, y la Virgen, ¿no?
Y al volver entonces fui a conversar con mi obispo, Monseñor Víctor Manuel Pérez Roja, que es como mi segundo papá, está en el cielo. Y como digo, lo repito, me tuvo paciencia. Yo creo que por eso también es santo. Eh, de verdad, y me dijo estas palabras que no se me olvidan nunca. Cuando yo le comento todo lo de Fátima, yo le digo, Monseñor, yo no sé qué me está pasando, pero la Virgen me está llamando a que vuelva a la vocación si es que usted lo ve bien así. Le dije eso y me dijo, cuando la Virgen llama, el obispo abre las puertas. Vamos a ver qué sucede. Y así fue, me abrió las puertas nuevamente de la diócesis, me envió a un colegio donde un sacerdote, el padre Claudio, era el director, y yo iba a ser profesor y a obedecer como seminarista y a trabajar en otra parroquia, ayudar a un sacerdote. Después me quedé solo en esa parroquia porque no había nadie quien se encargara de esa parroquia. Me encargué de esa parroquia siendo seminarista y siendo profesor del colegio también, de un colegio de nuestra diócesis. Así que Dios se vale de muchas cosas. Así que a ti, joven, te digo, varón o chica o chico, no tengas miedo de servirle a Dios. Yo estoy feliz ahora muchísimo más que antes. A lo mejor no tengo la cantidad que tenía antes en la cartera, porque tenía 3 universidades en donde trabajaba, más docente del Ministerio de Educación, pero estoy feliz plenamente cuando alguien, como yo subí en Instagram, un video donde una señora me dio unos huevos de su campo, unos huevos de su granjita, Yo y lo vi, para yo mí lo fue vi. tan, sí, para mí fue tan enorme ese gesto de ella, de a lo mejor algo que era para ella, lo compartió conmigo, o sea, compartió parte de lo que es parte de su casa. Entonces, un ejemplo de servicio, de caridad de la gente sencilla y humilde de nuestra iglesia. Ha sido mi vivencia como sacerdote y estoy plenamente feliz. Y ahora en las redes sociales aprendiendo a evangelizar en lo que Dios nos ayude. A veces uno inventa mucho. Por ahí una vez subí un Twitter, perdón, un Twitter no, un TikTok, porque no soy bueno para TikTok. Y subí un TikTok donde yo bailaba con mis manos, no es que bailaba, sino que hacía así unos gestos con mis manos, una canción para apoyar a unas religiosas que compusieron una canción. Y entonces ahí comprendí lo que yo creo que tú vives y muchos viven, los haters, los odiadores, porque resulta que me empezó a decir que yo denigraba del sacerdocio, que era un payaso, que no era un sacerdote en nada, que debería de irme a un canal de televisión en lugar de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo decía, pero es que yo no hice nada, yo ni siquiera moví, por decir una cosa exagerada. No, así moví las manos haciendo esto y todavía está. Y entonces, te ganas enemigos por apoyar a una religiosa que hicieron un hermoso canto, además muy dinámico, muy para jóvenes. Entonces, fíjate, todo eso pues, lo pasas y lo vives. Y bueno, nada, pues bendito sea Dios. Y si eso ocurre, nos ocurre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí. Hoy, padre Ronnie, la gente está diciendo tremendo testimonio, ¿no? Qué bonito testimonio. Muchas gracias, ¿no? Lo que nos ha contado. Yo no me lo esperaba, ¿no? Ah, bueno, sí, ustedes dirán bonito, pero nosotros que lo hemos sufrido y vivido no es muy bonito. En el sentido, no, pero sí es hermoso en el sentido de que, a ver, Dios, aquello de que hoy José decía lo mismo, ¿no? Dios escribe, como decía aquel santo, Dios escribe sobre líneas torcidas realmente. Esas líneas torcidas somos nosotros. Y Él escribe recto, y Él escribe recto, y Él escribe recto. Muchas gracias, padre. Me acuerdo de la burra de Balaán, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Si Dios habló a través de la burra de Balaán, bueno, a través de este burro a lo mejor hablará algún día, que somos, bueno, que soy yo, que Algo somos así nosotros los también sacerdotes. decía.
algo así también decía Santo Cura de Ars, ¿no? Decía, Sí, si Dios exactamente, mató a 1000 filisteos con una quijada de burro, con una util- quijada, sí, ¿qué no hará Dios? O sea, Sansón con una con quijada de este burro burro, completo. Dios qué no hará con un burro completo. Sí, sí. Así es. Eh, muchas gracias, Padre, que nos trae aquí, que nos refresca con sus palabras y con, sobre todo a mí me ha gustado mucho su testimonio, su sinceridad, ¿no? Y que se nota luego ya en su espiritualidad, ¿no? Es algo muy, muy importante, muy genuino y que habla de también la humanidad que tiene el sacerdote, ¿no? Y que tenemos un proceso cada uno de nosotros. O sea, imagínense, si tú eres madre, eres padre, puede ser tu hijo. Y tú lo viste crecer y lo viste con sus debilidades, con sus caídas, a veces alejado de Dios, luego regresando, malcriado. Nosotros hemos venido Mm, exactamente de una familia así, ¿no? Con diferentes situaciones, evidentemente, ¿no? Unos más alejados, otros más cercanos a Dios, pero a la final todos tenemos esta carne, esta sangre, esos huesos humanos, ¿no? Y que es Dios el que ha obrado en medio de esta humanidad para luego realizarnos como ministros, ¿no? Y por eso estamos aquí felices, como ha dicho el padre Ronnie, felices, felices, ¿no? Por esta vocación que Dios nos ha regalado.